Muy buenos días, el tema de hoy, ser salvo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos 30 al 32. Dice, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ser salvo. Hay personas en las cuales no saben qué es ser salvo, no conocen qué es la salvación. Jesús vino a morir por nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestras malas palabras, nuestra mala voluntad. Él vino a morir por cada uno de nosotros, pero vino a morir para que usted y yo seamos salvos. Salvos es que podamos tener ingreso y acceso al reino de nuestro Señor Jesucristo, al reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para poder ser salvo debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Debemos creer a la obra redentora. Debemos creer a la obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Esa obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario, en la cual a usted nos hace libres de la maldición y del pecado. Pero solamente es para los que creen lo que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por usted y por mí, por todos nuestros errores, equivocaciones y pecados. Esa maldición Él la cargó a través de su cuerpo llagado, a través de su cuerpo que fue totalmente desfigurado, flagelado. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, y podrida llaga. Prácticamente su cuerpo quedó como una llaga y estaba podrida esa llaga. Pero ¿por qué el Señor permitió que su único hijo, su unigénito, viniera a padecer de la forma más cruel que pudiera padecer un ser humano, una persona, a través de la cruz del Calvario? ¿Y cómo lo llevaron y lo flagelaron y así fue colgado en la cruz del Calvario? El Señor lo permitió por amor a usted y por amor a mí. Porque el Señor envió a su único hijo a rescatarnos a usted y a mí de toda atadura, de toda maldición y de todo pecado, para que usted y yo seamos libres, pero para que usted y yo reconozcamos a Jesús. Como dice la palabra de Dios, que solo hay un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, usted y yo podemos llegar al Padre, pero es a través de Jesucristo, porque dice la palabra que el que no cree en Jesucristo, el Padre no lo reconocerá. Si usted y yo reconocemos a Jesucristo, ya automáticamente tenemos acceso al reino. Pero para que usted y yo continuemos con ese acceso al reino por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, es mantenernos en ese cambio, en esa transformación que nos enseña a través de las Escrituras el conocer a Jesús. Ya no andar en mentira, en falsedad, en hipocresía, en engaño, en traición, en infidelidad, en palabras de ataduras, de maldiciones. Cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando dice todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, quiere decir que lo viejo ya tiene que desaparecer de su vida. Ese viejo hombre, falso, hipócrita, mal hablado, malintencionado, cizañoso, mentiroso, engañador, traicionero, lleno de infidelidad, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno de falsedad, lleno de hipocresía, ya tiene que haber muerto y haber quedado juntamente crucificado con Cristo y haber nacido ese nuevo hombre lleno del temor a Dios. La palabra de Dios dice que un hombre lleno del temor a Dios es un hombre, una persona que no le falla al Señor. Que el temor a Dios es no fallarle al Señor, es no hacer lo malo delante del Señor, que lo que antes hacíamos no lo volveremos a hacer y no lo vamos a volver a hacer porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando miramos aquí a la luz de la palabra encontramos que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero como ellos fueron flagelados porque estaban predicando la palabra de Dios, pero aún el alto jerarca de la iglesia los mandó meter en la cárcel y los flagelaron a ellos, los metieron en la cárcel flagelados. Pero como ellos en la cárcel empiezan a adorar, a glorificar y a exaltar el nombre del Señor, y dice que hubo como una especie de terremoto y las puertas se abrieron y ellos pudieron salir. Pero como los alguaciles, cuando ellos a darse cuenta que ellos no estaban en la cárcel, automáticamente ellos dijeron, ahora prácticamente nos van a quitar la vida las autoridades a las cuales les servimos. Pero cuando ellos encuentran a Pablo y a Silas y le dicen, no teman, nosotros estamos aquí, no nos hemos ido. Como ellos se arrepienten de haber obrado mal, de haber actuado mal,
y que le piden perdón y dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque prácticamente ellos se daban cuenta que estaban en pecado, pero como ellos veían que Pablo y Silas eran personas de Dios, eran personas temerosas de Dios, pero eran personas que llevaban el evangelio, pero también personas de testimonio, porque ahí lo encontramos en la palabra y dice, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, los alguaciles los sacaron a Pablo y a Silas afuera de la cárcel y cuando los sacaron les preguntaron, ¿qué tenemos para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Entonces ellos los llevaron a la casa a Pablo y a Silas para curarle las heridas. Pero como dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, prácticamente cuando tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero creemos con esa convicción, con esa firmeza, con esa determinación y que prácticamente entramos en un cambio radical en Cristo Jesús, automáticamente será salva nuestra casa. ¿Qué quiere decir? Que nuestra familia será salva, nuestra familia conocerá de Jesús, nuestra familia llegará a los pies de Jesús, nuestra familia tendrá un cambio, una transformación en Cristo Jesús. Pero todo va en usted y en mí, pero la perseverancia, la oración en el clamor delante del Señor. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, prácticamente Pablo y Silas llegaron a hablar y a declarar la palabra del Señor y a confesar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Confesar y declararles quién fue Jesús, por qué Él murió en la cruz del Calvario, cuál fue el propósito de que Dios mandara a su unigénito Hijo a morir por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, cuál fue el proceso que Él llevó para llegar a la cruz del Calvario, porque flagelaron su cuerpo, porque la clavaron sus manos, porque clavaron sus pies, porque colocaron la corona de espinas en su cabeza, porque le mesaron o le arrancaron la barba, porque colocaron una lanza en su costado, o sea, le clavaron una lanza en su corazón. Cada una de estas acciones tiene un significado, tiene una connotación en la cual nos beneficia a usted y a mí. Usted me ha escuchado varias veces en el que yo hablo de la plenitud del poder de la sangre de Cristo, y es esa sangre que Jesús derramó a través de cada uno de estos derramamientos, a través de cada uno de estos golpes que dieron en su cuerpo. Él derramó sangre, y esa vez que Él derramó sangre fueron 7 veces que derramó sangre para llegar a la cruz del Calvario, y esa sangre es pura, es santa, es limpia, es sin mancha, es una sangre que nunca fue contaminada, porque Jesús nunca se contaminó, porque Jesús nunca entró en pecado. Entonces prácticamente esa sangre nos redime, nos libera, nos sana, nos santifica, porque la sangre de Cristo tiene poder, porque como lo dice en el libro de Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión es redimir, es comprar, es liberar, es restaurar, es sanar. Redimió de todo pecado. Entonces esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, ya a usted y a mí, por el solo hecho de creer en Jesucristo, ya nos ha redimido de la maldición del pecado, de las ataduras y las maldiciones. Entonces aquí, como nos dice la palabra, usted y yo, cuando ya creemos en Jesucristo, podemos declarar y confesar y profetizar lo que le dijeron Pablo y Silas a los alguaciles y a los de su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces prácticamente cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, nuestra casa, nuestra familia será salva. No se preocupe si de pronto alguno no conoce del Señor o es rebelde a la palabra, rebelde a las cosas de Dios, no le gusta, es como apático a las cosas de Dios. Pero cuando usted y yo le clamamos al Señor y le pedimos al Señor y declaramos esta palabra, así como lo dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted y yo debemos confesar y declarar esa palabra, y le aseguro que la perseverancia, la constancia, la determinación que en usted y en mí haya día a día en la oración, en el clamor delante del Señor, nuestra casa será salva. O sea, nuestra familia conocerá de Jesús y ellos llegarán a la eternidad con Cristo Jesús, y ninguno de ellos se perderá. Al contrario, el Señor los traerá, y los traerá con lazos de amor, y los traerá con convicción, con firmeza y con determinación. Nos traerá con un cambio, una determinación en Cristo Jesús, y ellos conocerán a Jesús y ellos sabrán que Él es el camino, la verdad y la vida, y que a través de Jesús llegaremos al Padre Dios. Créelo, porque hoy el Señor tiene esa promesa para ti, tu casa y tu familia en Cristo Jesús. Amén y amén.